¿Ya? ¿No es cierto que en la clase anterior hablamos sobre el sistema reproductor tanto masculino como femenino, y ahora vamos a estar hablando de la reproducción sin sexualidad, ¿no es cierto?, asexual, y que se va a dar en algunas especies, ¿ya? En nosotros también vamos a tener una reproducción de nuestras células que no es sexual, ¿ya? Y ahí vamos a tratar de señalar a qué nos referimos con sexualidad o no, ¿no es cierto? Y va a tener que ver principalmente, ¿no es cierto?, porque va a haber una mezcla de genes cuando sea una reproducción sexual, y cuando sea asexual se mantienen los genes, ¿ya? Entonces, voy a proyectar ahora el PPT de esta semana y apareció en la pregunta esencial, pero la vamos a ver al final de la clase igual por si acaso, ¿ya? Recuerden que la pregunta esencial, vamos a tratar de seguir, ¿no es cierto?, con los mismos términos del del semestre pasado, del año pasado, y pasaron 2 semanas, ¿no? Y la idea, ¿no es cierto?, es que estas primeras clases, esta última semana de julio y las primeras de agosto, van a ser la de las primeras unidades de este nuevo comienzo, ¿no es cierto? Y en agosto, a finales de agosto, va a ser la última semana de las evaluaciones, ¿no es cierto?, para aquellas personas que se atrasan en las preguntas esenciales o derechamente, ¿no es cierto?, no las envían, y van a tener la prueba, ¿no es cierto?, que les recomiendo, ¿no es cierto?, a aquellas personas que tienen baja nota, tienen que tratar de mandar las preguntas esenciales, aunque sea algunas, porque así, ¿no es cierto?, si es que tienen que dar la prueba, si es que le faltan muchas preguntas esenciales, la prueba tiene una nota máxima como un 4 o un 5. Entonces no pueden aspirar a una nota máxima porque no enviaron muchas preguntas esenciales. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que vayan trabajando las preguntas esenciales, y se las vamos a estar dando, ¿no es cierto?, la primera clase de la semana, para que la puedan trabajar durante la semana, y lo ideal, ¿no es cierto?, es que ya el día viernes esté enviada. Entonces, tenemos acá, esta semana vamos a continuar entonces con reproducción asexual, en donde vamos a estar viendo cómo se reproducen algunos distintos seres vivos de esta forma, y más que nada la próxima clase vamos a estar hablando del ciclo celular, ya que va a ser la forma de reproducirse de nuestras células, ya que también tiene una, ¿no es cierto?, que van a servir que se multipliquen nuestras células, ya sea para regenerar algunas células que se van desvaneciendo, ¿no es cierto?, se van echando a perder, y también para ir aumentando el crecimiento, entre otras funciones, ¿no es cierto?, que va a cumplir el ciclo celular. Entonces, vamos a ver si podemos proyectar así. ¿Se ve bien? Ya. Y ahí en la pantalla me dice, ahí no se ve con... Sí, se ve como que era minimizado. Ya, pero igual se ve. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no es cierto?, entre una reproducción sexual y una reproducción asexual. Entonces, la reproducción sexual, ¿no es cierto?, es la que se puede producir entre el género animal, ¿no es cierto?, nosotros mismos, en donde se va a mezclar eh, un gen del hombre y unos genes de la mujer, ¿no es cierto?, sus células sexuales, y van a formar un ser que va a tener 50% de ADN del gato negro y 50% de ADN del gato blanco, ¿no es cierto? Y va a salir ahí con distintos colores, ¿no es cierto?, mezclando las características de cada uno. Bueno, eso puede variar, ¿no es cierto? Después vamos a hablar un poquito más de genética,
parece que se ve en tercero y cuarto, en donde se ve un poquito más de la genética y cómo se produce esta mezcla. Y la reproducción asexual, en donde más que nada, ¿no es cierto?, es como que se va a duplicar un ser o una célula, y eso significa, ¿no es cierto?, que esta duplicación va a ser idéntica, en donde no va a haber una variación en la genética, en las características, sino que va a haber una clonación, se puede hablar, ¿no es cierto?, en donde el ADN va a ser 100% idéntico. Es como una gota, como los gemelos. Claro, los gemelos tienen muchas características similares, aunque igual pueden tener una pequeña diferencia, pero muy poco. Eso se produce igual en los gemelos, ¿no es cierto?, que tienen como... ahí en los gemelos, ¿qué sucede, no es cierto? Tenemos una célula sexual masculina o dos células sexuales femeninas que van a producir esos gemelos. Que se dividen. Ahí vamos a averiguar bien eso para la próxima clase, mejor, para poder aclararlo bien, ¿no es cierto? Porque hay tema ahí, los mellizos y los gemelos, hay una diferencia exacta ahí. Claro, tendríamos que revisarla bien. Ya, entonces, de esto, más que nada, conocer la diferencia de esos términos sexual y asexual. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos tipos de reproducción asexual. ¿Ya? Entonces dice, esta reproducción asexual involucra, como se genera, ¿no es cierto?, desde un solo progenitor, ¿ya? Y eso indica, ¿no es cierto?, que a partir de él se van a generar nuevos seres que van a estar siendo idénticos a él. Y estos se generan principalmente en organismos formados por una sola célula, ya que les va a ser más fácil, ¿no es cierto?, multiplicarse, generar, ¿no es cierto?, a través de una célula, poder dividirse y generar otra célula. Pero también puede generarse en algunos organismos multicelulares, principalmente en algunos vegetales. Ya vamos a estar hablando sobre algunas formas de reproducción asexual en algunos vegetales. No se cambia en la Siempre tenemos ese problema. No se cambia. Ya, entonces vamos a tener que colocarlo. Ahora no se ve. Sí, sí. Ya, ahora sí no había cambiado la diapositiva para los que estaban en línea, así que ahí se pudo cambiar. Entonces, esta es la segunda y dice que habíamos dicho que involucra, ¿no es cierto?, solo un progenitor que va a estar generando seres idénticos a él, ¿ya? Y se forma, ¿no es cierto?, en organismos unicelulares porque les va a ser más fácil, ¿no es cierto?, generar una duplicación de la misma célula, pero también puede estar presente en algunos organismos de más de una célula, organismos más grandes, como algunos vegetales. Esta reproducción asexual, ¿no es cierto?, es más rápida en el tiempo comparada con la sexual y tiene la ventaja también de originar un gran número de organismos en un corto tiempo. Ya si hablamos, ¿no es cierto?, de la reproducción sexual, demora un mayor tiempo en generar el nuevo ser y también, ¿no es cierto?, no son un gran número. Y aquí están, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de reproducción asexuada que vamos a estar viendo cada uno, ¿no es cierto?, en particular. Tenemos la fisión binaria o bipartición, ¿no es cierto?, que se caracteriza porque se van a estar generando dos células iguales. Luego vamos a ver la gemación, en donde se va a estar formando una célula más pequeña a partir de una más grande. También va a estar la esporulación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la formación de esporas que se van a generar, ¿no es cierto?, que pueden ser muchas, pero muy pequeñas, a partir de una. Y también
la fragmentación, ya que es la que se da, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto?, en las estrellas de mar, que a partir, ¿no es cierto?, de una división que puede tener, puede generar dos individuos. Como una mutación. Como una regeneración puede ser, ¿no es cierto? A las lagartijas, ¿no es cierto?, se les corta la cola, pero no sé si la cola muere o no. Se les regenera después la cola. La cola muere. Sí, bueno, es que de la cola va a salir otro. Pero sí los brazos de la... Y le corta la cola, pero es relativo, a veces no. Claro, puede que tengan una... Momento extraño, a veces es muy fácil que se les sale la cola a la lagartija. Entonces, vamos a estar viendo ahora las distintos tipos de reproducción asexual, chiquillos, y vamos a ir lento porque la idea es que durante esta clase veamos solamente esta parte de la reproducción asexual, ¿ya? Y la próxima clase la dejemos para el tema de la mitosis, que se va a centrar bastante en la pregunta esencial, ¿ya? Entonces partimos con la que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que es la fisión binaria o bipartición. Ya ahí, ¿no es cierto?, cuando hablamos de bi, ese bi, ¿no es cierto?, que está en el nombre, habla, ¿no es cierto?, de dos células, dos seres que se van a estar formando. Este es característico, ¿no es cierto?, de los seres unicelulares y es una de las formas más sencillas de reproducción, en donde la célula principalmente se va a estar dividiendo en organismos, en dos organismos más pequeños, pero del mismo tamaño estos dos. Y se van a caracterizar, ¿no es cierto?, porque van a tener las mismas características, la misma cantidad de ADN, y un gran ejemplo, ¿no es cierto?, de este tipo de reproducción son las bacterias, ¿no es cierto? Las bacterias son organismos procariontes en donde su ADN, ¿no es cierto?, se va a concentrar en todo el citoplasma, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser más fácil de este ADN, ¿no es cierto?, estar ahí y dividirse en dos células, ¿no es cierto?, como se muestra en esta imagen de acá. Esta parte que está en el centro, ¿no es cierto?, es el ADN. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta reproducción? Este ADN se expande un poco, ¿no es cierto?, y después se comienza a dividir, ¿no es cierto?, en partes iguales. Como cuando hablemos, ¿no es cierto?, más de la mitosis, vamos a ver cómo funcionan las células con sus distintos organelos, en donde van a empezar a tirar, ¿no es cierto?, de los distintos extremos, hasta que se logre, ¿no es cierto?, la división de dos células con la misma cantidad de ADN y también con la misma cantidad de citoplasma, que es lo que se encuentra alrededor, ¿no es cierto?, de esto central, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, si estamos hablando de organismos procariontes, no podemos hablar del núcleo, ¿ya? Recuerden, ¿no es cierto?, que este concepto es la diferencia de eucariontes con procariontes. Y los procariontes significa que no tienen núcleo, ¿ya? Que aquí un poquito esta imagen nos puede estar jugando una mala pasada, ¿no es cierto?, pensando en el núcleo, pero pensemos, ¿no es cierto?, que esta cosita de acá es el ADN, más que el núcleo, ¿ya? Porque en los organismos procariontes no existe el núcleo, sino que el ADN está por todo el citoplasma. ¿Qué más tenemos acá, ¿no es cierto?, que destacar? Principalmente, ¿no es cierto?, que van a ser células las que se dividen del mismo tamaño y con las mismas características, ¿ya? ¿Por qué hay que destacar eso? Porque en la siguiente, ¿no es cierto?, en la gemación, es muy parecido, ¿no es cierto?, el proceso de división, o de reproducción que diga, pero la célula hija es más pequeña y la célula madre, ¿no es cierto?, se mantiene. O sea, se hace más pequeña, ¿no es cierto?, pero existe una diferencia, ¿no es cierto?, en las dos células que se generan. Ya en la gemación, la célula madre, ¿no es cierto?, la célula principal, la que va a generar una reproducción, divide su núcleo,
Ya, por lo tanto, aquí vamos a estar hablando de algún organismo que tenga núcleo, por lo tanto va a formar dos núcleos dentro de su célula y después ese núcleo, ¿no es cierto?, lo va a liberar con una parte, ¿no es cierto?, del citoplasma para poder añadirles también algunos organelos, ¿no es cierto?, para que pueda generar vida a esta nueva célula. Pero, ¿no es cierto?, vamos a tener esta gran diferencia que existe una diferencia de tamaño entre la célula madre y la célula hija. En la célula madre, entonces, se forma, ¿no es cierto?, una protuberancia que va a ser principalmente, ¿no es cierto?, por el núcleo que va a estar despegándose, o por la yema, y posteriormente, ¿no es cierto?, una protuberancia va a empezar a crecer, y se va a despegar, ¿no es cierto?, para formar la reproducción, el nuevo ser. Es un ejemplo de estos tipos de reproducción, las levaduras. Y aquí tenemos esta imagen, ¿no es cierto?, cómo se pueden formar aquí en algunos organismos esta reproducción. Ya se empieza a notar de a poquito, ¿no es cierto?, que empieza a salir una protuberancia y posteriormente, ¿no es cierto?, puede desprenderse, ¿no es cierto?, y generar después otra plantita, ¿no es cierto?, en este caso. Es muy parecido al tema de los cactus, que forman, ¿no es cierto?, este tipo de reproducción. Ya cuando generan hijos, ¿no es cierto?, también se le llaman hijos a los cactus, que tienen, ¿no es cierto?, una pelotita y empiezan a generar pequeños cactus más pequeños, y después estos cactus se desprenden, caen a la tierra y vuelven a generar cactus más grandes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia entre estas dos, la bipartición y la gemación? Principalmente, ¿no es cierto?, la diferencia de tamaños que van a tener las células hijas. ¿Ya? En la bipartición tienen el mismo tamaño las células hijas, pero en la gemación, la célula hija, ¿no es cierto?, es de un tamaño menor. ¿Ya? Y también en la gemación consiste, ¿no es cierto?, en la división del núcleo. ¿Ya? En la bipartición se divide el ADN, ya no el núcleo, porque aquí estamos hablando de células procariontes sin núcleo. ¿Ya? Y acá podemos estar hablando, ¿no es cierto?, de células vegetales que puedan tener un núcleo, ¿no es cierto?, y también de las levaduras que también pueden tener un núcleo. Las medusas igual podrían ser parte de la gemación, ¿no? Las medusas, a ver, podríamos averiguarlo también. ¿Cómo se reproducen las medusas? Así que... que son sexuales, existen macho y hembra. Cuando me dicen, la reproducción sexual generalmente es formada de la gemación. Las medusas también se forman a partir de yemas, que son los gonosporos, sobre los polípidos, ya sea a partir de las paredes de los hidrantes, como es, o gonozoides especializados. Sí, Polipos, sí, a ver si... igual son asexuales. Claro, tenía razón entonces, que las medusas igual se reproducen a través de gemación, principalmente los gametos que son expulsados, ¿no es cierto?, de la hembra. A ver qué se ve. Ya. Entonces, vamos a avanzar y nos quedan solamente dos diapositivas que ver,
y después los vamos a dejar trabajando en una actividad, chiquillos, ¿ya? Así que es importante, ¿no es cierto?, que vayan tratando de entender estos 4 tipos de reproducción asexual. Entonces, ahora viene la esporulación, que más que nada consiste, ¿no es cierto?, en la formación de esporas, y esta se da, ¿no es cierto?, gracias a la división repetida del núcleo celular al interior de una célula. Ya vamos a tener, ¿no es cierto?, como se muestra en la imagen, una célula con núcleo, y este núcleo comienza a dividirse en su interior. Muchas veces, ¿no es cierto?, cada vez más pequeño, y posteriormente, ¿no es cierto?, estos núcleos comienzan a rodearse con un pequeño trozo, ¿no es cierto?, de citoplasma, que es lo que, ¿no es cierto?, existe al interior de la célula. Además, ¿no es cierto?, le va a estar añadiendo también algunos organelos, principalmente alguna mitocondria, algún retículo, ¿no es cierto?, que le permita también generar digestión. Y estos, ¿no es cierto?, van a estar generando pequeñas células hijas, ¿no es cierto?, denominadas esporas. Y estas esporas, ¿no es cierto?, cuando puedan posteriormente, gracias a que el ambiente genere un ambiente favorable, se puedan generar, ¿no es cierto?, un mayor desarrollo, ya aumentando, ¿no es cierto?, su tamaño. ¿A qué nos referimos con eso, no es cierto? Por ejemplo, en los hongos necesitan un ambiente adecuado, como dice acá, ¿no es cierto?, que sean favorables a algunas características, principalmente la humedad, ¿no es cierto?, los nutrientes que necesiten para generar vida, empiecen, ¿no es cierto?, a poder desarrollarse estas nuevas esporas. ¿Ya? Si no tienen las características adecuadas, estas esporas no se van a generar. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando hablamos también de las vegetales, que los vegetales también necesitan el pasto, ¿no es cierto? En este tiempo nos podemos dar cuenta que como no ha llovido mucho, no hay tanto pasto en el cerro, ¿no es cierto? O también hablamos, no sé si en este curso hablamos, ¿no es cierto?, del desierto florido la otra vez, cuando vimos la fauna y flora chilena. También el desierto florido se da en distintas épocas y depende, ¿no es cierto?, del clima, de las condiciones que sean favorables para que se genere, ¿no es cierto?, el desarrollo de las floras. Ya en este caso la población también tiene que verse favorecida, ya que estas células, ¿no es cierto?, pequeñas, no tienen las características completas, ¿no es cierto?, como para poder generar tan fácilmente vida. Necesitan condiciones favorables. En el caso, ¿no es cierto?, de los hongos, estos generalmente se alimentan de materia orgánica para poder desarrollarse. ¿Ya? Por eso a veces cuando salen hongos, no salen en todos los hongos, sino que salen hongos cuando se genere una desintegración de materia orgánica, ya sea, ¿no es cierto?, algún animal o incluso, ¿no es cierto?, también vegetal. Entonces, nos queda solamente uno, que es este que está acá, ¿no es cierto?, que es la fragmentación. Y más que nada en la fragmentación vamos a tener el ejemplo, ¿no es cierto?, de la estrella de mar, de algunos tubérculos. También aquí caben los claveles, las rosas, las plantas, los vegetales, ¿no es cierto?, que actúan, ¿no es cierto?, con el tema de las patillas. No sé si han escuchado hablar, cuando algunas personas, ¿no es cierto?, le sacan un ganchito, ¿no es cierto?, alguna planta, y esta, ¿no es cierto?, la pueden volver a plantar, pero necesita un mayor cuidado, ¿no es cierto? Algunas veces se le aplica enraizante, ¿no es cierto?, para que pueda generar una raíz, o también hay que mantenerla bastante húmeda para poder propiciar, ¿no es cierto?, que genere alguna raíz. La injertación. Uy, buena pregunta. Sí, podría ser lo mismo. Porque se saca una partida y se acopla al tronco del lápiz. Claro, ahí existen métodos así como en el corte. Sí, pues se le hace un corte secado 45. y después se le pone la patilla. Claro, ahí se le echa barro, lo envuelve. se tapa con negro. Se tapa con negro, claro. Y ahí se mezclan, ¿no es cierto?, las características de los dos paltos, ¿no es cierto? En los paltos se usa bastante. Bueno, en otras plantas, en otros árboles frutales.
Entonces, estas tipos, ¿no es cierto?, se va a caracterizar porque vamos a tener la generación de un nuevo individuo a partir del fragmento del mismo, ¿no es cierto?, o podemos, como si hablamos del injerto, ¿no es cierto?, de otro, y se va a estar mezclando, ¿no es cierto?, en ese caso. Pero acá, ¿no es cierto?, cuando hablamos de fragmentación, hay que pensar también en el ADN, qué va a ocurrir con el ADN, ¿no es cierto?, de este nuevo ser. Se supone que va a ser de las mismas características, ¿ya? Entonces quizás la injertación puede ser una parecido, pero no es tanto porque el ADN sería como más sexual, ¿no es cierto? Es más inducido el tema del injerto. Una consulta, bueno, algunos no sé cómo es esa cuestión de la estrella, bueno, ¿de este hijo? ¿Algunos animales? ¿Cómo? No sé por la estrella, algunos no tienen hijos. La estrella no tiene aparato reproductor la estrella. A ver, buena pregunta. Caso aparte, ¿no es cierto?, de esta reproducción, las estrellas, aparte, pueden generar otro tipo de reproducción, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. A ver. Claro, es que puede ser que sean igual sexuales. Pero bueno, como decía el profe, Depende, ¿no es cierto?, si es que son el tema de las medusas también eran sexuales, pero tenían una parte de reproducción asexual, en donde estaban generando más células. Yo aquí encontré que son sexuales y asexuales. Claro, entonces esta es una parte, ¿no es cierto?, de su reproducción en donde se va a estar reproduciendo asexualmente a través de la fragmentación. Bueno, aquí decía que este tipo de reproducción era más rápida. No sé qué tan rápida será esta regeneración de las estrellas, pero podríamos buscar algunas imágenes, ¿no es cierto?, de este tipo de... Bueno, ahí hay algunas imágenes, pero más reales, ¿no? Estas son dibujos, son ilustraciones. Fragmentación. Yo no. Me aparecen buenas imágenes, pero no puedo filtrar. Pero un poquito en casa que está cargando, parece la imagen. Ahí se pueden ver en casa también. Entonces, ahí tenemos unas imágenes más reales, ¿no es cierto?, de esta, que la otra, ¿no es cierto?, era una ilustración, pero acá tenemos algunos ejemplos. Mira, aquí se ven incluso menos patitas, ¿no es cierto?, menos bracitos de las estrellas. ahí puede ser como... Y ahí más pequeños, ¿no es cierto? Son distintos colores. Esa que tiene esta puertita pequeña. ¿Cómo? Está al lado de la estrellita, la que está en la esquina, al otro lado. Vaya, esa. Ah, de la que estaba hablando usted, de la que dicen.
Claro, no dice lo mismo que de la fragmentación. Está explicando ahí la fragmentación. Pero esta parte de acá, a ver, Sí, me queda aquí. ¿cómo se ve? Aquí, ¿no? Hombre, está activando. Ahí le sale el rato, ¿no? Qué rara la estrella. Acá se ven más soles, ¿no es cierto? Que se llaman también. Deben tener características parecidas. A ver, ¿qué más nos faltó señalar de acá? Dice, se puede dividir en dos o más fragmentos, ¿ya? Puede existir, ¿no es cierto?, la división no solamente de uno, sino que más de dos. Y se puede presentar, ¿no es cierto?, en algunos animales, como la estrella de mar, y también en algunas plantas, ¿no es cierto?, como pueden ser algunos, los patillas de los claveles, las rosas, las hortensias, y también en algunos tallos, ¿no es cierto?, las papas, los tubérculos. Ya las papas también, ¿no es cierto?, se supone que las papas las siembran, tiran papas y ahí se reproducen, y después ¿qué hacen? Ese que no manejo mucho. Pero la papa nace un tallo igual para arriba. No, es una. No, No hace raíz, ¿no? En raíz no. solo abajo no. Sí, abajo, es una raíz. Está la tierra pelaria. No, arriba está el tallo. Ahí está, yo a eso me refería. No, pero aquí está incidido. Pequeño. Pero hay Es como una vena brava. Pero hay tallo grande abajo. Depende del tubérculo. Depende de la Eso sí que no cacho que se plantan ahí las papas, no sé. Cuando ya están los sacos de papas ahí, ahí están las papas. Claro, ahí se dividen las papitas. Entonces, tenemos una actividad aquí. Sí, no me estoy confundiendo. Es esta nomás la actividad que tenemos. Ya, esta es la actividad que tenemos ahora y la idea, ¿no es cierto?, es que les vamos a dar tiempo ahora para que la puedan leer las preguntas, las puedan tratar de responder y después, ¿no es cierto?, cuando queden 10 minutitos vamos a volver y vamos a tratar de aclarar, ¿no es cierto?, sus respuestas. Y después, en la última parte, les presentamos la pregunta esencial, pero más que nada, ¿no es cierto?, para que tengan conocimiento de ella, porque más que nada la vamos a tratar en la próxima clase, ¿ya? Es sobre el proceso, ¿no es cierto?, de la mitosis, en donde vamos a estar señalando más que nada las características de sus fases, la importancia, ¿no es cierto?, de sus principales fases. ¿Ya? Nada más. No es tan difícil la pregunta esencial, así que la vamos a estar trabajando en la próxima clase y yo creo que, ¿no es cierto?, no es necesario que ustedes se apuren, sino que el mismo día jueves también les daré tiempo, igual como les doy tiempo para que trabajen esta actividad, para que puedan también trabajar la pregunta esencial. Ya, entonces, en esta parte, la primera idea es que intenten identificar con estos dibujos qué tipo de reproducción es, ¿ya? ¿Qué tipo de reproducción será esta? Asexual, ¿no es cierto? Esta de acá, esta de acá. A ver, vamos a ver si podemos agrandar estos dibujitos. Para que puedan verlo, ¿no es cierto?, Es que trataron de no ser tan iguales, ¿no es cierto?, los dibujos anteriores, pero la idea es que intenten identificarlos, ¿ya? Pueden compararlo ahí con cuál se puede parecer, ¿no es cierto?, ya sea la acción binaria, la gemación, la esporulación o la fragmentación. Identificar, más que nada, a partir de los dibujos, ¿ya? Acá abajo, ¿no es cierto?, igual sigan haciendo algunos dibujos de cada imagen para que puedan tratar de identificarlos. Entonces vamos a tener uno en donde se van a estar generando, ¿no es cierto?, células de igual tamaño. Aquí, esta no la identifico muy bien.
Parecen unas plantitas, ¿eh? Puede ser como la mariposa, Está muy bueno ese tema, pero parece el tema como de una planta. Sí. como la rosa. Yo creo que tiene que ver con el tema de alguna plantita, no sé, que pueda estar generando hijas. Ella está un poquito más clara. Ya se parece bastante a uno que vimos recién. Y este último, ¿no es cierto? También tiene un poquito más claro, ¿no es cierto? Porque existen diferentes tamaños en las células. Entonces tienen que tratar de recordar los nombres, ¿ya? Y por último dice, completa el siguiente cuadro mencionando ventajas y desventajas de la reproducción asexual. Dos de cada una, ¿ya? Pueden considerar el tema del tiempo, de la cantidad de seres que pueda generar. También pueden considerar qué pasa si se mezclan o no se mezclan, ¿ya? Pensando, ¿no es cierto?, en la diferencia entre una reproducción sexual y asexual. Por ejemplo, el animal y como claro, Ya, ¿qué ventaja tendrá, ¿no es cierto?, la reproducción asexual comparándola con la sexual? Vamos a poner Control C. Ok. Entonces, chiquillos, la idea es que trabajen en esta actividad y en un ratito, ¿no es cierto?, la revisaremos. ¿Está el libro acá? ¿Voy a buscar el libro? no, Ah, sí, tengo. Estaba buscando un video para mostrarle aquí.
Ya, vamos a revisar entonces, chiquillos, esta parte de acá. Recuerden que estas son preguntas complementarias, ¿no es cierto? Más que nada para ir reforzando los contenidos, y esta la hacemos en clase. Solamente la pregunta esencial queda para que la puedan resolver ustedes, ¿no es cierto? Y es parte de la evaluación. No se me vaya. No, estas son solamente actividades de refuerzo de los contenidos que vimos hoy día, ¿ya? La pregunta esencial es así. Esa tiene que mandarla durante toda la semana, ¿no es cierto?, de todas las asignaturas que realice. No, sí, estas no, pero las otras... Esto es para reforzar, ¿no es cierto? Entonces, la primera imagen que tenemos allí, ¿qué tipo de reproducción asexual podemos catalogarla? No, la primera de acá, ¿no es cierto? Claro, tenemos que señalarla como fisión binaria, gemación, esporulación o fragmentación. Aquí el compañero dice que es fisión binaria, ¿ya? Y yo también estoy de acuerdo en que puede que sea, ¿no es cierto?, fisión binaria, principalmente, ¿no es cierto?, por la característica de que, de que son células, ¿no es cierto?, generadas con el mismo tamaño, ¿ya? Entonces, eso se caracteriza, ¿no es cierto?, en la fisión binaria. ¿Puedo escribir ahí? O también llamada bipartición. Esta segunda nos vamos a saltar un poquito porque no se nota muy bien. Podría ser como Creo que es gemación. Gemación. Esa se parece al... La gemación sería esta, ¿no es cierto? Sí, puede ser esta, ¿no es cierto? Que a partir de una célula madre se van a estar generando células hijas. Usted se ve como que va teniendo así hijos, ¿ves? Es que está muy rara esa imagen. No se distingue muy bien cómo es. Una planta. Sí, yo veo como una planta, pero no... Y que genera hijos. Claro, sí, se parece como el tema del cactus que genera un hijo, ¿no es cierto? Y que después sale una planta más abajo, quizás. Parecía esta cuestión. Entonces la vamos a catalogar entonces como gemación. Pero ahí, discúlpeme, chiquillo, por la imagen. Esta actividad la saqué por ahí y venía la imagen así. No las copié la imagen una por una. Entonces, gemación. La siguiente. Fragmentación. Parecido, ¿no es cierto?, al de la estrella, que a partir de una división va a estar generando dos individuos. Esta está más clara, ¿no es cierto? La última era... Eso, la burbuja. La última es esporulación. Esporulación.
Esporulas. Muy bien. ¿No es cierto? Se puede catalogar, ¿no es cierto?, como esporulación porque son células bastante pequeñas que se van a estar formando en esta división. Esporula. Muy bien, muy bien. Para aquellas personas que den prueba, ¿no es cierto?, van a venir algunas preguntas de estas, ¿ya? Identificar ahí qué tipo de reproducción sería. Entonces, la segunda parte dice identificar cuáles son las ventajas de una reproducción asexual. O sea, sin preocuparse del sexo opuesto, ¿no es cierto? Que no te molestes. Estaba viendo así, una de las ventajas, ¿no es cierto?, es que no requiere esa energía, ¿no es cierto?, de generar lazos con otra persona, ¿no es cierto? Ahora, en la vida animal, incluso genera riñas, ¿no es cierto?, problemas, incluso... Yo creo que la autónoma del pueblo está en la una opción, pero no se puede dar. Claro. Entonces, esta reproducción se ahorra toda esa energía, ¿no es cierto?, de generar lazos, generar la fecundación, por lo tanto, ocupa menos tiempo, ¿ya? Vamos a ponerle ahí, el proceso de fecundación no lo necesita. También podemos señalar otra ventaja, ¿no es cierto?, que esta reproducción es bastante rápida y eso va a permitir, ¿no es cierto?, poder colonizar algún lugar, ¿no es cierto?, cuando alguna especie necesite reproducirse rápidamente, para colonizar rápidamente un lugar, ¿ya? Claro, permite colonizar, tiene que ver con su reproducción sea rápida, ¿no es cierto? Es una reproducción más rápida y simple también la obra. Porque esta simplicidad, ¿no es cierto?, también va a estar asociada a que no requiere otro individuo, también no va a requerir generar, ¿no es cierto?, un aparato reproductor, ¿no es cierto?, con sus células sexuales, etcétera, etcétera, que lo que vimos en la clase pasada. Y principalmente, ¿no es cierto?, la desventaja va a estar asociada a la inexistencia, no existe variación genética. No existe variación genética. Y eso, ¿no es cierto?, le va a estar generando, como otro problema, ¿no es cierto?, otra desventaja, una nula o muy baja adaptabilidad. ¿No es cierto?, que tiene que ver con el tema de la evolución, de la selección natural, y debido a que no van a tener muchos cambios en sus características, no se van a poder ir adaptando al medio ambiente. Ya no se va a generar esta selección natural, ¿no es cierto?, en donde el más apto va a sobrevivir, ya que todos tienen las mismas características, ¿ya? Entonces, más que nada, está centrada en esta variación genética. Eso, chiquillos, la pregunta esencial se las presento así, no, más que nada a grandes rasgos, pero tiene que ver con la clase siguiente, ¿ya? Más que nada, ¿no es cierto?, entender y generar como un esquema de cuáles son las principales características de las fases de la mitosis, en donde se va a estar generando la división celular que vamos a ver la próxima semana. O sea, la próxima clase, el jueves.
Entonces, estaríamos listos, chiquillos. La idea es que le saquen un pantallazo a esto o les va a llegar, ¿no es cierto?, en el material que se les envíe. Y ¿cómo? ¿Puedo despedir? Es que te va a llegar una al teléfono, ¿no es cierto?, a través del grupo.